Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. Y hoy voy a reaccionar, en este momento voy a reaccionar a un video que obviamente no se ha publicado en los medios de comunicación tradicionales. No se ha publicado en diferentes tipos de medios, ni siquiera en la página de la asamblea se publicó. Uno tiene que entrar a la cuenta de Luis Eduardo Camacho para poder ver algunas de las cosas que pasan dentro de la asamblea, que obviamente los medios tradicionales no van a poner, porque tienen sus propios intereses, porque quieren vender su propia narrativa. Y aquí en tu canal YouKnow, como siempre estamos buscando en diferentes cuentas lo que está pasando, vamos a hacerle una reacción a la ratificación de un miembro del partido Vamos, miembro de la bancada independiente de Juan Diego Vázquez, del génesis de Vamos, ¿verdad? El director de AMPIME, elegido por José Raúl Mulino y ratificado, me imagino que unánimemente, por parte de la comisión de credenciales. Me imagino que sí, me imagino que los de Vamos apoyaron que Fernández esté como director de AMPIME, ¿verdad? Me imagino que sí. Pero ¿por qué esas cosas no se publican? ¿Por qué esas cosas no salen? Porque lo que hay que es darle plomo a Camacho, y hay que darle plomo a Martinelli, y hay que darle plomo a todo lo que venga de ellos, más no de José Raúl Mulino, porque Mulino lo está haciendo bien. Es que como que quieren separar cosas que no están separadas, porque ya lo ha dicho Mulino, es amigo de Martinelli. Y todo el mundo sabe que Mulino llega a la presidencia, aunque se diga lo que se diga, aunque quieras cambiar la verdad. Mulino llega a la presidencia gracias a que Martinelli le da la unción para que él corra como presidente, para que él corra como vicepresidente, pensando que podría pasar algo como esto. Y mira lo bien que en 25 días le está yendo al país. Mucho mejor que en 5 años del gobierno de la oscuridad, y mucho mejor que en 5 años del gobierno del retroceso. Bueno, vamos a escuchar esto. La inexperiencia política provoca que algunos no sepan la diferencia entre la política y la politiquería. Como aporte al debate, aproveché a la ratificación del director de AMPIME para explicar las diferencias. Let's go. Yo tengo un problemita con el audio, vamos a ponerlo aquí, porque yo tengo esa opción, ¿no? Vamos a ponerlo porque tengo como un detallito con el audio. Lo vamos a poner. Sencillo. Luis Eduardo Camacho y lo que tiene que decir. Let's go. Y yo creo que la revisión de salida, le quiero decir que yo le pido a los diputados que demos el voto afirmativo. Ustedes lo ven aquí y yo lo voy a dar allá en el Pleno, para la ratificación del licenciado Fernández. Pero decía que algo me trajo para acá porque a veces llegando aquí escuché unas palabras que se refirió sobre la política. Y a mí yo tengo la fama de ser polémico, no soy polémico, a mí me gusta el análisis porque esta sesión la están transmitiendo. Y aquí esta asamblea no está solamente para hablar de temas técnicos, legales, sino también para hablar de temas políticos. Así es. Porque como usted bien indicó, el señor director designado, usted, como muchos, somos parte de la política. Porque hay quienes por la inexperiencia, obviamente, confunden lo que es la política con la politiquería, que son dos cosas muy diferentes. Y esa inexperiencia lo lleva precisamente a practicar la politiquería al pretender desnaturalizar el aporte que la política hace al buen desarrollo de un país y una nación. Porque hay quienes pretenden, por ejemplo, que el Estado
regido solo por tecnócratas. Y yo quiero hacer este tipo de análisis y discusión aquí porque es parte, para que la gente entienda. No hay nada peor para un país más peligroso que un gobierno de tecnócratas. Wow. Porque los tecnócratas toman decisiones en base a teoría sin medir las consecuencias sociales del fracaso, del posible fracaso de sus teorías. Y ellos dicen, fallamos, vamos a inventar otra. Exacto. Pero las consecuencias sociales de sus malas decisiones tecnológicas, ¿por qué? Porque no tuvieron incluso el aporte, el análisis, no político partidista, sino el análisis político-social Político de sus social. decisiones. Y aquí hay un caso que yo siempre cito y me quiero también referir a él porque tiene que ver para que entendamos de por qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí en razón para ayudar a definir las políticas económicas y sociales que van a levantar o acabar de destruir este país. Así es. Yo recuerdo cuando en el gobierno del presidente Endara, Panamá hizo un equipo multisectorial, político, empresarial, sindical y de todos los actores de la sociedad para negociar la entrada de Panamá a la Organización Mundial de Comercio. OMC. Y ese equipo se pasó años bajo las directrices del gobierno del presidente Endara definiendo la entrada, pero definiendo que la entrada de la Panamá a la OMC no significara un golpe a la economía y a las realidades de nuestro, que fuera el efecto un progreso y no un retroceso. Y después de más de 2 años de negociación con los integrantes de la Organización Mundial de Comercio, más de 2 años de ponernos de acuerdo entre los panameños sobre decisiones técnicas, pero por políticas también, esa negociación concluyó y vino a acuerdos. Esa embajada representativa de la sociedad panameña trajo los resultados al gobierno de ese momento, que no me voy a referir quién era el presidente, porque eso fue cuando llegó el resultado, fue el siguiente gobierno, el del presidente Endara. Así es. Y no vale la pena mencionar quién ni de qué partido es, porque esto no se trata de politiquería, se trata de política, de entender de qué se trata la política. Y efectivamente le rindieron el informe al gobierno en ese momento, que en la cartera de economía tenía una persona de esas que dice que no es político, que es tecnócrata. Y al momento, fíjense, de tomar la decisión que incluía la rebaja, Panamá había negociado la rebaja paulatina de los aranceles para que no se afectara no solamente al sector agrícola, sino al sector a microempresa, en razón de la competencia con los grandes actores. Pero quien estaba encargado de ese Ministerio Económico, un tecnócrata por excelencia, tuvo la idea catastrófica de recomendarle al presidente que no siguiéramos eso, y se llevó a la decisión de echar por tierra inmediatamente los aranceles. Wow. Desproteger totalmente eso. Esa decisión tecnócrata casi acaba con el agro de este país. Y ni Y hablar. afectó también al sector empresarial, sobre todo la microempresa. Mira tú. Por eso yo le digo que hay que entender a lo que practican la politiquería, al querer denigrar la política, una actividad noble. Le reitero que no hay nada más peligroso que un gobierno de tecnócratas, porque se requiere, y le recomiendo que al momento tenga personal capacitado técnico, pero no se desligue de la asesoría política, no política partidista, política que define políticas sociales, que Así entienden que la decisión de un funcionario puede afectar negativamente si se toma a la ligera, bajo criterios eminentemente económicos, porque sobre todo con el perdón de los economistas, los economistas son muy buenos a lanzar teorías económicas, y cuando fallaron dicen, bueno, la cambiamos, pues, y las consecuencias Mira tú. socioeconómicas, sociales de esas teorías, de esas malas decisiones, afectan a miles de panameños. Por eso hay gente que tiene que ver con política porque sabe la parte social de lo que es la política, no la politicaría ni el tecnicismo, que a veces
se aleja de la realidad de la calle. Partidista. Porque yo estoy de acuerdo, sus decisiones no deben ser políticos partidistas, pero sus decisiones no pueden estar apartadas de la política. Eso es. Porque eso sería catastrófico para su hecho. Y quiero señalar también algo, porque como le digo, yo no vengo aquí a buscar aplauso. Eso es. En su momento, cuando tuvo el director Del IFARU. planteó algo que es lo que le interesa a mi comunidad, de la relación que yo esperaba con él. También quiero referirle que fíjese, usted tiene que revisar el personal que usted tiene. Sí. Porque ese personal puede haber gente buena, puede haber gente que supuestamente capacitada, pero si todo ese personal hubiera sido eficiente, no tuviéramos los problemas que tuvimos y que su institución tiene. AMPIME. Entonces eso hay que revisarlo. Exactamente. Entonces hay que hacer una revisión profesional, pero que esa revisión incluya la decisión de sacar al que tenga que sacar. Sí. Y meter a lo que tenga que meter. Y aquí yo tengo que referirme a que aquí no podemos tener como requisito, como algunos pretenden, de que si hay una persona que desea aportar a su institución y al país, pero tiene el pecado de ser un partido político, no lo pueden considerar, pues. Exactamente. Porque no voy a hablar del hecho de que todos llegamos aquí porque esa gente caminó, sino porque nadie tiene derecho a un puesto porque haya caminado. Pero yo le quiero decir mi experiencia de San Miguelito. Lamentablemente no está el diputado, pero mi experiencia de San Miguelito, de la gente que trabajó conmigo en la campaña, cuando revisamos el currículum de esos jóvenes y de esos adultos, la gente cree que en San Miguelito la gente no está preparada, ¿no? Dentro del equipo que trabajó conmigo en campaña hay gente que tiene 3 títulos universitarios o 2 títulos universitarios y están sin trabajo. Sin trabajo. El hecho que haya caminado conmigo nunca fue una garantía de que lo van a nombrar, porque no hay gobierno ni partido que pueda nombrar a todo el mundo el que votó por él. Exactamente. Eso es absurdo, hay que decirle la verdad a la gente. Pero hay gente que quiere tener acceso a reemplazar a quienes no fueron eficientes. Y tiene los títulos, tiene la educación, y usted lo sabe, diputada. ¡Ajo! Hay gente que tiene 2 y 3 títulos y no tiene el acceso a un trabajo dentro de una institución en donde ellos, en base a su educación, pueden aportar. Porque si los que no estaban ahí no cumplieron, bueno, denle chance a los que cumplieron. Claro que sí. A los que quieren cumplir. Entonces yo sí estoy de acuerdo que las decisiones administrativas suyas no pueden ser politiqueras, pero no pueden estar divorciadas de la política. Ajá. Esa es una gran diferencia. Yo quiero con esto concluir y decir las cosas, pues estas son las cosas que tenemos que discutir aquí. Excelentes las palabras, esas son las cosas que tienen que discutir. Y bueno, yo a usted creo que le quedó bien claro el punto y dice mucha verdad. Hay mucha gente que está en partidos políticos y tiene la capacidad dentro del PRD, dentro del panameñismo, dentro del Cambio Democrático, dentro de Realizando Metas, que lo pueden hacer mucho mejor que independientes que están en una institución o de partidos políticos que están en una institución. Lo que él está diciendo es que el que no sirvió, el que no funcionó en AMPIME, ponga su puesto a disposición y dele paso a un profesional que con hoja de vida, olvídate del partido político, después te enteras, no, que él es PRD, no, que él es RM, no, que él, porque no podemos crucificar a las personas que están en partidos políticos. De eso lo vengo diciendo de hace rato. Los partidos políticos no tienen la culpa. Hay corrupción dentro de un partido político, como también hay corrupción dentro de una bancada independiente. Eso es todo lo que yo digo, la única cosa sencilla que yo digo. Pero a mí no me gusta ese buenismo, eso de que porque son independientes, ellos son inmaculados, son perfectos y nada más puede valer. Eso es falso, totalmente. Eso es peligroso para la democracia. Quítate la venda y abre los ojos y entiende. Esa es mi lucha y va a ser mi lucha por 5 años para que usted entienda
que no se trata de los partidos políticos, se trata de personas capacitadas y personas no capacitadas, personas eficientes y personas no eficientes para que funcione el país. El presidente lo dijo en su discurso, pero parece que a ti te entró por aquí y te salió por acá. You know,